Andrés Manuel López Obrador vuelve a la carga contra organismos autónomos, con la excusa de reducir presupuestos en el gobierno. La crisis económica y de salud aún están lejos de superarse. ¿Y cuáles son los riesgos políticos que podrían enfrentarse? En ambientes de crisis, las empresas familiares enfrentan el reto de la sucesión para seguir creciendo en el largo plazo. ¿Cuál es y en qué consiste el paquete económico de rescate que ofrecerá el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden? Usted tendrá el análisis de esta y más información en Cuentas Claras. Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía y las finanzas, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Para mantener una comunicación cercana a usted y escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Uno de los pilares de propaganda política de Andrés Manuel López Obrador ha sido su combate a la corrupción y la austeridad en el gobierno. Pero se olvida de que el gasto es necesario para poder regresarnos en términos de bienestar lo que entregamos los ciudadanos en materia de impuestos todos los días. En el arranque de este 2021, el presidente emprendió su furia contra el presupuesto que se destina a los llamados organismos autónomos, cuestionando su existencia con el argumento de que se gasta mucho en ellos sin resultados, pero como siempre, sin prueba alguna de sus dichos. Al contrario, habría que preguntarse si organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, las Comisiones de Energía y Nacional de Hidrocarburos, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Acceso a la Información le han proporcionado algún servicio útil al país y que por alguna razón constitucional existen esos organismos. Pero ¿quién mejor para explicarnos la rentabilidad de los recursos que se invierten en estas instituciones que conversar con un experto, sobre todo con un experto que tiene experiencia en finanzas públicas y que ha vivido desde las entrañas del gobierno federal la forma en que se elaboran los presupuestos? Déjenme solamente agregar algo más. Lo que son los poderes autónomos lo conocemos como el poder legislativo y el poder judicial. Y hay otros organismos autónomos como los que le mencioné hace un momento. Hay otras instituciones autónomas como son, por ejemplo, el Banco de México, pero el Banco de México opera con su propio presupuesto, es decir, con su propio patrimonio. Hay otros organismos autónomos, por ejemplo, como la Fiscalía General de la República, bueno, que está dentro del presupuesto, que de alguna forma los impuestos que contribuimos todos los mexicanos, ahí están. El Poder Judicial de la Federación opera con un presupuesto muy grande, incluso más grande que el del mismo Poder Legislativo. En razón de ello, bueno, hay autonomía justamente para tener un equilibrio de poderes. Si no, preguntémonos, la creación de esos organismos autónomos lo que nos ha asegurado es que no se centralice el poder justamente. Pero obviamente al proponer, como lo hace Andrés Manuel López, la desaparición de los organismos autónomos, es centralizar el poder. Y usted le escuchó en una mañanera como lo ha hecho en esta semana. Así que bueno, vamos a conversar con nuestra experta, si nos lo permite, y de quien le comparto una semblanza. Adriana Hernández Ortiales, licenciada en Economía por el TEC de Monterrey y maestra en Finanzas por la misma institución. Experta en estadística y econometría avanzada, modelación financiera, finanzas corporativas, gestión de inversores, derivados y administración de riesgos. Participó en el diseño e integración del anteproyecto de presupuesto de egresos de la Federación de 2016-2019 y la coordinación de la política de gasto.
Maestra Diana Hernández, como siempre, muy buenas tardes. Te agradezco muchísimo la generosidad de tu tiempo y sobre todo, bueno, haber esperado estos minutos para conversar. ¿Y quién mejor que tú, que estuviste en las entrañas de las finanzas públicas, para compartirnos cómo es que se construye el presupuesto de estos organismos autónomos y por qué los centralizan en el presupuesto de la Secretaría de Hacienda, para abrir un poco el contexto a nuestra audiencia? Un gusto para mí estar contigo una vez más, Raimundo. Y claro que sí, cuando nosotros diseñábamos el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, recibíamos por ahí de abril, mayo, la propuesta de los autónomos. En los autónomos tenemos al INE, al INEGI, al INAI, y entonces ellos envían su propuesta con base en un crecimiento de inflación del año anterior, más algunas propuestas. Por ejemplo, el INEGI, cuando tiene un censo en el año corriente, pues pide un incremento en sus ingresos, o cuando el INE no tiene elecciones en el año que viene, pues presenta una disminución en el presupuesto que requiere. Entonces, esa negociación que empieza, te digo, como abril-mayo, envían esa propuesta a la Secretaría de Hacienda, se analiza y con base en los ingresos que se tienen estimados para el siguiente periodo, comienza esta negociación en decir, ¿sabes qué? Puedes bajarte un poco más o a lo mejor sí te vamos a aceptar esa propuesta, y entonces se regresa a los organismos autónomos, y una vez que la tenemos amarrada, por decirlo así, entonces ya lo enviamos al proyecto de presupuesto. Bien, y entonces ahí cuando llega a la Cámara de Diputados para que sea discutida esa iniciativa de propuesta de presupuestos, bueno, se autoriza y eventualmente hay que aplicar ese presupuesto. Los organismos autónomos también, quiero entender, y así ha sido, que no han sido creados en el mismo momento, es decir, como ha ido evolucionando justamente las demandas de los ciudadanos por tener cuentas claras en lo que se debe hacer en diversas materias, es que creamos esos organismos autónomos. El argumento en las mañaneras, mi querida Adriana, ha sido de parte de Andrés Manuel López Obrador el que nos cuestan mucho los mexicanos, pero platícanos acerca de la rentabilidad que tiene invertir en estos organismos. Pues mira, costarnos mucho, nada que ver. Ya sabemos que la premisa de este gobierno es siempre la austeridad y que no hay dinero que alcance y no les alcanzará. Sin embargo, el presupuesto de los autónomos representa solamente el 2.3% del gasto programable para 2021. Ahora, las pérdidas al tercer trimestre de 2020 de Pemex eran de 605 mil millones de pesos. Los autónomos representan lo que Pemex pierde en 2 meses. Entonces, imagina, de ese tamañito son los autónomos y los resultados que han dado. El gasto del INE, por ejemplo, es idéntico a lo que se gasta en programas como Sembrando Vida, que no da frutos. O en 10 horas Pemex pierde lo que gastará el INAI en un año. O en un día Pemex pierde 2.240 millones de pesos, que es el doble de lo que se va a gastar el Instituto Federal de Telecomunicaciones en todo 2021. Entonces, una carga para nuestro presupuesto no lo son. Sin embargo, el que desaparezcan se estaría regresando a años de autoritarismo y a darnos por vencidos en una lucha de una democracia que hemos construido como sociedad. Hoy tenemos una ley de acceso a la información con una institución como el INAI que garantiza esta ley. Y esta no fue una idea de un gobierno o un partido. Es el resultado de una lucha de toda la sociedad. Por ello, no podemos permitir que un partido o un gobierno elimine esta lucha que hemos alcanzado y que seguiremos haciendo, porque no estoy diciendo que los autónomos ya están en su punto más alto. Todo es perfectible y todo es mejorable y estamos en la construcción de una democracia. Ahora bien, conociendo como tú las entrañas de las finanzas públicas, hace un par de semanas publicaste en tu cuenta de Twitter los ahorros que se han generado en el último año con 10 meses. ¿Nos puedes recapitular para nuestro auditorio esa investigación que hiciste? Sí, claro. La Secretaría de Hacienda siempre reporta en sus informes trimestrales los ahorros que genera la Administración Pública Federal, y también en este caso están incluidos los autónomos. Ahora bien, la administración pública como tal no ha generado ahorros. Los ahorros, el 89% de estos ahorros vienen de los autónomos, del IFAI, del INAI, del INE en algunos casos, del Tribunal Federal de Justicia. Ellos son los que han generado los ahorros que presume este gobierno.
Aquí hay un tema, estos ahorros no se los queda al gobierno federal, a lo mejor por eso quiere, por ejemplo, quedarse el INAI, pasarlo a la Secretaría de la Función Pública, porque cada peso que ahorre un organismo autónomo se le queda al autónomo. Es decir, si yo soy el INAI y ahorro 10 pesos, esos 10 pesos los mando a la Secretaría de Hacienda para que la Secretaría de Hacienda me autorice poderlos usar en cualquier rubro de mi gasto como INAI. A lo mejor los ahorré en gasto de personal, pero ahora quiero usarlo en un nuevo programa de inversión. Entonces lo que hago es que se lo mando a Hacienda, Hacienda me lo regresa y ahora yo lo puedo usar en lo que mejor me plazca. Pero ese ahorro se queda en los autónomos. Entonces a lo mejor también va por ahí el hecho de que quiere eliminarlos, porque si bien le están generando ahorros de grado de 400 millones de pesos, perdón, sí. Entonces no puede tomar un solo peso, porque estos ahorros le pertenecen exclusivamente a los autónomos. A quien genera el ahorro es quien se queda su recurso. ¿Estarás de acuerdo conmigo también, Adriana, que bajo cualquier enfoque teórico, económico, la eficiencia de los mercados favorece la competencia y en consecuencia beneficios a los consumidores, a las familias que nos están escuchando? De ahí entonces de que poner en riesgo, por ejemplo, la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencias, esto de desaparecerlos alentaría la posibilidad de tener nuevamente figuras monopólicas como en el pasado? Sin duda, hoy, gracias al IFT, hoy tenemos, a lo mejor muchos no se acuerdan de aquel señor que nos decía, háblele, ¿no? O que nos regalaba 100 minutos de Hada Nacional, y hoy llamar a Monterrey, llamar a Cancún, llamar a China nos cuesta centavos, y eso es gracias a las leyes que puso, a las reglas que puso el IFT, a las reglas del mercado, y que hizo que desaparecieran monopolios como los que antes estaban, que era Telmex, ¿no? Y gracias a ellos hoy tenemos tarifas muy bajas. Entonces, el tener autónomos como el IFT beneficia al segmento más bajo de la población. Entonces, sin duda, si los eliminamos estaríamos dando no pasos de años, pasos de décadas hacia atrás. Se cuentan además por cientos en los portales, por ejemplo, de la Comisión Federal de Competencia Económica, las resoluciones justamente de estas prácticas desleales en el mercado. Finalmente, maestra, te quisiera yo preguntar, en el caso, por ejemplo, del INAI, ¿podemos imaginarnos el señalar no solamente al Poder Ejecutivo, sino también a las personas que están en el Poder Ejecutivo por no transparentar la información en la ejecución del presupuesto? Sí, el INAI va más allá, o sea, el INAI te fiscaliza desde el presidente hacia abajo. Y eso es algo que se alcanzó en 2014, cuando incluso los partidos ya podían ser objeto de fiscalización. Entonces, eliminar al INAI nos quita la posibilidad de fiscalizar al presidente de la República y sus acciones, a los órganos autónomos, o qué decir de los estados de la República. La opción que están promocionando de enviar el INAI a la Secretaría de la Función Pública restaría facultades, y entonces tendríamos un INAI que solamente va a investigar a las dependencias del gobierno federal, o sea, a una Segov, a una Bienestar, a una Cultura, pero no podría pedirle resultados o rendición de cuentas a un presidente, a un estado como el de Puebla, a un estado como el de Quintana Roo. Entonces, nuevamente son pasos hacia atrás. El INAI se requiere sí o sí, porque la información es poder y ese poder se debe quedar del lado de la sociedad. Al igual, y con esa claridad con lo que nos dices, imagínate la desaparición de un Instituto Nacional Electoral que centralice ahora su administración de la democracia y de las elecciones en la Secretaría de Gobernación, como ocurrió en los tiempos más oscuros obviamente del oscurantismo político en México. A lo mejor hay alguien por ahí en la CFE que extraña esa época en la que él organizaba las elecciones en nuestro país. Así es, sí, Adriana. Maestra Adriana Hernández, te agradecemos muchísimo. Aparece en nuestra pantalla tu Twitter para que te sigamos ahí con estas aportaciones y comparticiones que nos haces para seguir ahí como mexicanos exigiendo cuentas claras sobre el ejercicio de nuestros impuestos. Muchísimas gracias, maestra Adriana Hernández. Muchas gracias a ti por la oportunidad de compartir con todo tu auditorio. Que tengan una linda tarde. Igualmente, muy buena tarde. Bueno, pues ahí lo tienen, las cuentas claras y bienestar que exigimos del uso de nuestros impuestos no van en contra de lo que pretende generar en ahorros el gobierno federal, pero usted tiene la mejor opinión y evaluación de lo que aquí acabamos de conversar con nuestra invitada. Vamos a una breve pausa, si nos lo permite, y regresamos con más cuentas claras aquí, en la Agencia Mexiquense de Noticias.